el impedimento de entrar a Santiago victorioso, el ejército de los libertadores. No le permitieron entrar al ejército descalzo de mambises y patriotas libertadores de finales del siglo XIX. Intervino los Estados Unidos a partir de sus antiguas y viejas capacidades para crear provocaciones, intrigas, para enmascarar sus intereses. Logró intervenir con la excusa de ir a salvar al pueblo cubano de sus opresores españoles. Y se posicionó de Cuba, ya iniciando el siglo XX, en vez de ser Cuba una república independiente, conquistada por las armas de sus patriotas, le impusieron la enmienda Platt y se convirtió Cuba precisamente en una república neocolonial, dominada directamente por el imperio estadounidense. ¿Cuántas cosas pasaron en Cuba durante el inicio de ese siglo XX? ¿Cuántas masacres? En nuestra América, ¿cuántas intervenciones del ejército estadounidense para dominar nuestras tierras? Pero pudo más. Este pueblo que hoy vimos aquí representado por sus cantores, sus bailarines, sus poetas. El pueblo cubano, si algo lo caracteriza ante nuestros pueblos de América y ante el mundo, es un pueblo lleno de energía, de musicalidad, de ritmo, de fuerza. ¿Y de dónde viene toda esa energía, toda esa musicalidad, toda esa capacidad de poesía? De ser un pueblo con valores, con inspiración, con fuerza propia. Y esa fuerza propia, esos valores, y ahora en ese siglo XX, cultivado por el pueblo, fue lo que le permitió resistir todas las etapas de la república neocolonial dominada por los gringos a través de la enmienda Platt. En la enmienda Platt, si mal no recuerdo, como dicen los comentaristas deportivos, en la enmienda Platt los Estados Unidos se le impuso casi como una constitución a Cuba, y ellos se abrogaban, se dejaban el derecho, los Estados Unidos de Norteamérica, de intervenir en Cuba cuando consideraban que había alguna situación que, digamos, perturbaba el orden político y económico interno. Y se apoderaron de todas las tierras, se apoderaron de la economía de la Cuba de entonces. Simultáneamente en 1903 le cayeron a Puerto Rico y convirtieron a Puerto Rico también en una colonia directamente. Ahí sí no impusieron república, ahí no guardaron, ahí no cuidaron las apariencias. En el acuerdo con los españoles, ya de retirada de varias de sus colonias en el mundo, le pusieron sus garras a Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Islas Guam. Era el imperio expandiéndose más allá de sus tierras. Imperio estadounidense que tanto daño le ha hecho a la humanidad y le sigue haciendo daño hoy en el siglo XXI. La conciencia histórica, compatriotas, bastante nos las enseñó el comandante Hugo Chávez. La conciencia histórica, el conocimiento de la historia, es un elemento vital si un pueblo quiere verdaderamente transitar los caminos de la dignidad y de la independencia, si quiere caminar su historia con pies propios. Conozcamos de verdad la historia de nuestro continente, conozcamos la historia de los enemigos de nuestra patria. Y fue esa Cuba, varias generaciones, ahí pasaron varias generaciones de cubanos, y nuestra América. El siglo XX fue el siglo de la expansión de la dominación económica, política, militar del imperio estadounidense sobre América. Aquella consigna de James Monroe frente a la doctrina bolivariana, desde Washington lanzaron la consigna: América
para los americanos. América para ellos, frente a la visión de Bolívar, que era la unión de nuestra América para construir repúblicas en base a la igualdad, a la libertad, a la dignidad, a la democracia, al respeto de los pueblos, al equilibrio del mundo, a la paz. Dos proyectos históricos enfrentados históricamente aquí en estas tierras. El de Bolívar, el de la independencia, el de la unión, el de la felicidad de los pueblos, y el del imperio norteamericano, el de James Monroe. El siglo XX fue el siglo de la imposición de las tesis de Monroe sobre nuestro pueblo. Y el pueblo cubano no dejó de luchar jamás. Varias generaciones de cubanos se alzaron hasta que aquel 26 de julio de 1953, ya hace 60 años, un poco más de 60 años, surgió aquella generación extraordinaria. Ellos se llamaron la generación del centenario, por los 100 años del nacimiento del apóstol José Martí y del culto a Martí que se había diseminado por toda la isla como una forma de resistencia espiritual casi religiosa de los cubanos, del culto a Martí, a sus ideas, a la estrategia de guerra de Máximo Gómez, de Antonio Maceo y de tantos revolucionarios y patriotas. De ese culto surgió una generación maravillosa de hombres y mujeres, una generación luminosa, de tanta luz como la generación de libertadores que nació aquí, en estas tierras, hace 200 años, encabezada por Fidel Castro Ruz, por Raúl Castro, y por hombres y mujeres que asumieron la causa de su patria con fuerza, con entereza, no por casualidad. En su defensa, que todavía conmueve y estremece escucharla, la historia me absolverá, del doctor Fidel Castro Ruz, aquel joven que había conducido el alzamiento de la juventud del centenario contra la dictadura impuesta por el imperio norteamericano de Fulgencio Batista. No es por casualidad que en toda su exposición Fidel Castro logra demostrar y explícitamente asume a José Martí como el autor intelectual del alzamiento militar, del asalto al cuartel Moncada del 26 de julio de 1953. Y es esa generación de jóvenes del centenario que logra hilvanar una fuerza, un proyecto, que logra hilvanar una estrategia al poder político. Le toca a ellos hacerla, como le tocó a la generación de libertadores aquí, en su época, con las armas en la mano. Le tocó por la vía armada. No era posible otra forma en América Latina de entonces. Fue la vía de la lucha armada, la única vía para resistir y para luchar por el poder político y para hacer la revolución social en América Latina. En toda esa primera mitad del siglo XX, nuestro americano. Y es esa generación gloriosa que se va a la Sierra Maestra y convierte a la Sierra Maestra en el epicentro de la construcción de un ejército revolucionario, el ejército rebelde, y logra atraer a las fuerzas militares que sostenían el régimen dictatorial de Fulgencio Batista, sostenido desde Washington. Logran atraerlas, derrotarlas y logran luego avanzar sobre Cuba en una estrategia milagrosa que hace exactamente 55 años coronó con la victoria del ejército rebelde y del pueblo de Cuba, porque hay que decirlo,
hay que decirlo, ese ejército de guerrilleros, ese ejército de ángeles barbudos que bajaron armados de la Sierra Maestra, bajó, recorrió Cuba y logró la victoria porque tenían el apoyo mayoritario, masivo y abierto de todo el pueblo de Cuba, de punta a punta de esa isla y de todo el pueblo de América. No es casualidad que fuera desde Venezuela, cuando la generación de revolucionarios y patriotas y demócratas de entonces, en el cumplimiento del primer aniversario del 23 de enero, ya un año después, el 23 de enero del 59 en Venezuela, ya estaba ejecutándose la traición contra el proyecto original que nuestro pueblo levantó aquel 23 de enero de 1958. Ya hombres como Fabricio Ojeda, presidente de la Junta Patriótica del 23 de enero de 1958, como Guillermo García Ponce, habían sido echados de lado, reprimidos, perseguidos. No fue casualidad que el pueblo de Bolívar fuera el pueblo que más se destacara en el continente en la solidaridad práctica con los ángeles barbudos de la sierra encabezados por Fidel Castro. Un Bolívar por la sierra recorrió a la juventud, a la clase obrera y a los pueblos de nuestro país, de nuestra patria. Armas venezolanas fueron llevadas por pilotos militares venezolanos y lanzadas en paracaídas en la Sierra Maestra para que salieran los ángeles barbudos del ejército rebelde. Con armas de la patria de Bolívar se combatió en la sierra. Es un orgullo para nosotros y lo vivimos como si fuera hoy mismo. Es un orgullo que nuestra patria hubiera aportado modesta, humilde y sentidamente la solidaridad para que ese ejército de libertadores de este siglo XX americano lograra su victoria.